Hola hermanos, el día de hoy, 23 de octubre del 2020, viernes de la 29ª semana del tiempo durante el año. Muy bien, seguimos sin tener memorias obligatorias, ya les he dicho que esta semana fuera la de ayer de San Juan Pablo II, pues basta, San Juan Pablo Magno, como lo quieran llamar ustedes, no hay ningún problema. Ahora bien, fíjense, hoy es día de San Juan de Capistrano, el santo de Europa. Así fue proclamado precisamente cuando en 1690 fue canonizado. Él nace en 1386 en Capistrano, en los Abruzzos, ahí era parte del reino de Nápoles en ese momento, ¿no? Él era hijo de un noble, de hecho él lo que quiso estudiar de entrada fue un jurisconsulto, era un abogado, digamos, ¿sí? Se graduó muy bien, muy joven, incluso se casó. Fíjense, pero no había consumado su matrimonio porque resulta ser que lo metieron preso en una batalla y estando ahí se dio cuenta de que no era su vocación. Y entonces, como no había consumado el matrimonio, entonces le pidió a la esposa que si podían anularlo. Ella le dijo que sí. Se hizo fraile franciscano y el siguiente año fue ordenado sacerdote. Llegó a ser, fíjense, vicario general de la orden en 2 ocasiones distintas. O sea que llegó a ser, sucesor de San Francisco de Asís, para que me entiendan. Estudió la teología bajo San Bernardino de Siena, otro gran santo franciscano, que de hecho va a ser su gran imitación. Insigne predicador, sobre todo en el este europeo. Estamos viviendo ese momento, ¿no? Que será la caída de Constantinopla en el 1453 y entonces, evidente, ¿no? Los turcos están avanzando por todo el este de Europa y pues nadie quería detenerlos. Ahí eran huyendo casi todos, reyes, obispos y todo, y él arma un ejército de 7,000 hombres para defender Hungría y lo logra. Cuando venía Mohamed IV, que venía con más de 150,000 hombres, y él, con su predicación y con su valentía, los va a detener. Y eso va a permitir, hasta luego será la batalla de Lepanto, ¿no? Que logrará ya detener a los turcos en el Mediterráneo, pero vamos, en el centro, en el este de Europa, será ese momento. Entonces por eso siempre se le representa así, revestido con armadura, como que se iba a ir, pero él realmente nunca peleó en ningún caso, sino que arengaba a las tropas para que defendieran el cristianismo. Ya les digo, insigne predicador, se habla de que sus escritos, cómo preparaba las homilías, y era una cosa, era delgadito, era puro hueso, dicen los biógrafos, nada más que eso, y era pequeño, pero tenía una voz, oigan, en algún momento llegó a reunir a 20,000 personas para predicarles, o sea, realmente era una persona extraordinaria, pero era sobre todo su ejemplo, ya les digo, excelente diplomático, lo utilizaron como diplomático al menos 4 de los papas, desde Martín V hasta llegar a Calixto III, o sea que realmente era una persona de fiar. Bueno, tenemos que aprender también nosotros en este mundo a pelear nuestras batallas, no evidentemente contra turcos ni nada de estas cosas, pero defender bien nuestra fe y defender bien la doctrina de la iglesia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo Señor y un solo espíritu, como también es una sola, es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué les parece esto? Pablo ya está decantando, ¿no?, en la carta a los Efesios los consejos a la comunidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu. Qué belleza esto, ¿no? ¿Qué les parece si le decimos esto a todos aquellos que andan buscando dividir la iglesia? A todos aquellos que se les ha olvidado esta parte, que tienen que llevar una vida digna de la vocación a la que han sido llamados. Cuando ustedes miran a una persona que ha recibido la vocación desde su bautismo, por los sacramentos, ¿no?, o por su orden sacerdotal, y que no le está cumpliendo para hacer vínculo de unidad, sino que divide, sus palabras son para dividir a las personas, para oponernos al Papa, que este Papa es un masón, este Papa es un... Ay, Dios mío, por Dios, escuchen el Evangelio, sean siempre humildes, y ahí es donde está el primer error. La soberbia es el peor consejo, porque ahí nace toda división. Una persona que no es capaz de reconocer sus errores, de reconocer que se equivoca. A mí me sorprende en estos días, ya les digo, cuánto les hemos hecho saber a tantos grupos, están equivocados en lo que están diciendo, no tergiversen, pero igual les viene valiendo, como dicen en mi pueblo. Sean comprensivos, sopórtense mutuamente, sean amables, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Miren, el esfuerzo por la unidad no debemos jamás escatimarlo.
somos hermanos, somos miembros de la misma familia, no podemos vernos como enemigos. Y eso en la iglesia, más en nuestros países, ¿no? O sea, trabajemos inspirados no por el espíritu chocarrero de este mundo, sino por el Espíritu de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también es una la esperanza. Fíjense, ya notaron otra vez, vuelve, fe, esperanza, caridad, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Eso es. Nunca nos cansemos de trabajar por la unidad. La unidad en nuestras parroquias, la unidad en nuestras diócesis, la unidad en nuestras ciudades, la unidad en nuestros países, la unidad en este mundo. Fratelli tutti, aunque les golpeen el hígado a algunos. Esa es la vocación de la iglesia, lograr la unidad de todos los pueblos. Gaudium et spes, los gozos y las esperanzas, las alegrías y los dolores de todos los pueblos son los gozos, las alegrías y las esperanzas y los dolores de la iglesia. El Evangelio. Seguimos en Lucas, lógicamente, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, vamos, vamos. Los meteorólogos son hipócritas porque miran el horizonte y descubren, no, cuidado. De hecho, que pensaba yo cuando leí esta lectura, que a algunos les dicen mentiriólogos. Y no, hombre, si es una profesión preciosa, realmente es difícil, ¿eh? Hay que pronosticar, no es tener exactitud. Uno ahí va calculando los vientos y el movimiento. Ahorita, por ejemplo, esa tormenta que está azotando las Bahamas, la Epsilon, hombre, ¿cómo va a saber usted en qué momento va a hacer pasar de categoría 2 a categoría 3 como huracán? O sea, no es tan fácil, hombre. Pero digo, es que el Señor Jesús lo que hace ver es que, pero para eso sí nos interesa, ¿verdad? Eso sí lo leemos, pero los signos de los tiempos no nos gusta leerlos. Estamos viendo la pandemia porque estamos sumando cuántas pruebas PCR se hacen, cuántas pruebas rápidas se hacen, cuántos muertos, cuántos recuperados. Bueno, en mi país de todas maneras no coinciden nunca esas cifras, eso es un desastre. Pero en fin, ya ves que ahí sí hay mentiriólogos, ¿eh? Entonces, el problema es este. No es que nosotros veamos cifras y cantidades, es que sepamos, por la luz del Espíritu, volvemos al Espíritu de la primera lectura, ¿no? A leer lo que está diciéndonos Dios detrás de todo esto. Y por eso, fíjense, inmediatamente habla de la comunidad. Cuando vas al tribunal, o sea, ¿cómo es esto? Sí, es arréglate con tu hermano. Eso es más importante, oigan. Es más importante que cualquier cosa, por encima de todo la fraternidad, por encima de todo el amor mutuo, por encima de todo el respeto. Sean comprensivos, sean amables, sopórtense mutuamente los unos. Bueno, ahí está. En los matrimonios, sean comprensivos, sopórtense mutuamente. Ay, padre, es que yo ya no lo aguanto. ¿Ah? Sí, y es recíproco, es que ya no lo aguantan, a usted tampoco. Pero ahí está. Es que es el amor, el vínculo que une. Un solo Señor, una sola fe. Trabajemos por la fraternidad. No nos cansemos de trabajar por la fraternidad. Bueno, les invito a hacer oración. Desde todos los rincones me está llamando tu voz. Siento tu mirada en muchos ojos que me miran, oigo tu palabra en muchas voces que me gritan, y en aquellos que me necesitan veo tu mano extendida. Eres tú quien me pregunta cuando veo ese niño hambriento o esa madre extenuada con su hijo a la espalda. Sé de muchos hombres que no oyen tu evangelio y de otros que malviven en chabolas malolientes, y de muchos más que roban para poder seguir viviendo. Y todos ellos me gritan en silencio que no viva tan tranquilo. ¿Qué puedo hacer yo? Esos niños que juegan en el barro porque no hay sitio para ellos en la escuela, y ese hombre sin ganas de vivir porque no encuentra sentido a su vida, y tantos que sufren en las cárceles, y los libres que no tienen libertad porque otros les niegan la palabra, pero también en todos ellos y desde todos los rincones de la tierra me está llamando tu voz. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz viernes para todos.